pues lo que es, bueno, Alberto es Maisu, o sea, lo tiene más fácil, pero Sí, bueno, sí. a la hora de poner en común entre los alumnos qué es lo que han aprendido o lo que destacan del libro, pues sobre todo conocer el pasado más reciente. Claro, no nos podemos olvidar de que nosotros somos mineros y mineras. Vivimos en Meatzaldea, en la zona minera, no se nos puede olvidar y además creo que es un deber nuestro el intentar recuperar esa idiosincrasia, esa personalidad. Joder, tú cuando vas, me imagino, cuando sales de vacaciones, o a mí me gusta mucho salir por ahí, pues te gusta ir a una zona que pues, el pastoreo era importante, Sí. o una zona de pescadores, una zona de cerámica, una zona de telares, donde tal. Joder, nosotros y nosotras, si tenemos, eso lo tenemos chupado, o sea, nosotros somos mineros. Entonces, a la gente que pueda venir a conocernos, además de ver el patrimonio minero que tenemos, que es extensísimo, ¿no? Y bueno, se nos está rompiendo y ahí estamos haciendo esfuerzos, muchas asociaciones para poder, de todos los pueblos mineros para poder llevarlo adelante. También tenemos un patrimonio medioambiental, bueno, además ha alzado un poquitín con el tema del biotopo de, que lo que se iba a llamar biotopo de Galdames, biotopo de Meatzaldea, zona minera. Que lo tenemos chupado para que la gente esté encantada, ¿no? Porque es una naturaleza increíble que ha nacido en medio de las trincheras, en medio de las bocaminas y tal, que es algo espectacular, es algo que es muy difícil de encontrar en el resto del mundo, ¿no? Pero sin embargo a nuestros adolescentes les pilla lejos. Claro, porque no hemos sabido transmitir eso. Entonces, la idea de esto tiene que ser una especie como de puzzle, ¿no? Yo creo que sí que hay una personalidad bastante metida dentro de la gente de la zona fabril y minera, pues que nosotros provenimos nosotros, entre comillas, del hierro, es decir, Sí. que el hierro fue el gran motor de nuestras vidas, o por lo menos las vidas de nuestros abuelos y abuelas, y pues, los posteriores, los que estamos aquí ahora, ¿no? Pero es verdad que la siguiente generación, que es la de nuestros hijos, ¿no? Yo tengo uno de 16 y otra que va a hacer 14 ahora, que no se acuerdan que, o sea, o no han tenido relación con el hierro, ¿no? Entonces yo creo que es una de las facetas, y yo como maestro y como educador lo tengo claro, es una de las facetas que tenemos que trabajar, el poder trasladar esta idiosincrasia a ellos y a ellas, ¿no? Para que no se olvide de generación en generación. Claro. Por recapitular, el libro Rojillos, yo lo llamo Rojillos, Me parece porque fenomenal. yo creo que es lo que llega más también, cuenta la vida de la minería de principios del siglo XX, desde la óptica o siendo protagonistas una niña que es Isidora y un niño que se llama Fidel. Efectivamente. Por empezar con Fidel, si me permites, Fidel nace en Cotorrio, y bueno, lleva toda su vida, pues imagínate, trastadas de críos. Bueno, se relata también el parto, es decir, desde cuando nacen, que sus aitas están trabajando en la mina y sus madres están en la cama, por supuesto, esperando, bueno, sufriendo. Sí. Pues cómo baja el aita, cómo se hace el parto, cómo están las mujeres afuera, ¿no? La comadrona, etcétera, todo esto se relata. Lo que era el estilo de vida de aquella época. Pues todas las trastadas de jóvenes, de críos, ¿no? Pues cómo roban perucos de San Juan en junio y se pega una tripada el día siguiente, están todo el día con los pantalones abajo porque están en una piruleta de miedo, o en septiembre que se llenan de higos a tope, o los juegos que había antiguamente, o su periodo muy corto de escuela, ¿no? De un par de años en la escuela porque tienen que empezar a ser, en el caso de Fidel, pinche en la mina, ¿no? Entonces, esa es un poquitín la vida hasta que cumple 12 años. Y en el caso de Isidora es una niña que nace en La Elvira, es un poblado desaparecido de la zona... O sea, existió como tal La Elvira. La Elvira, por supuesto. El poblado minero donde nació en toda esa Isidora. zona de arriba, de encima de Galdames, entre Galdames y Peñas Negras, del Centro de Interpretación de Peñas Negras, que a ver si lo sacamos adelante entre todos y todas, que hay un problema ahí, a ver si yo creo que el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento y otros ayuntamientos, pues, y también la gente más voluntaria, nos ponemos un poquitín, bueno, desde la manifestación del otro día y tal, y podemos sacarlo adelante y que siga funcionando como centro, ¿no? Bueno, pues toda la zona del Alta, del Montes de Triano, pues ahí había un montón de poblados que actualmente están desaparecidos, ¿no? El Saúco, Escachabel, La Elvira, La Buena, Urállaga, donde está la Cueva de la Madalena, donde se hace la famosa romería. Que también aparece en el libro. También aparece. Y uno de ellos es La Elvira, que era uno de los principales. Tenía centro social, tenía escuela, tenía una iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, que todavía quedan, pues hay se ve una ventana y cuatro paredes, y ahí vivían, pues llegaron a vivir pues igual 350, 400 personas, ¿no? Y eran toda la gente era minera, claro, sí. o relacionados con la mina, ¿no? Entonces, pues de lavaderos y tal, ¿no? Entonces, sobre todo las mujeres, claro. Entonces, Isidora nace allí. Isidora, ¿por qué hemos elegido el nombre? ¿Por qué elegí el nombre de Isidora? Porque
Dolores Ibarruri, la pasionaria, se llamaba Isidora al nacer. Solo que cuando le llevaron no, porque andar todavía no andaba. Tenía mucho genio y mucha pero con 3 días o 2 días no andaba todavía, ¿no? Cuando le llevaron a bautizar, pues el cura dijo que Isidora no era un nombre cristiano, supongo, o católico, o lo que fuera, y entonces ya le tuvieron que poner Dolores, ¿no? Dolores, por eso se llama Dolores Ibarruri Gómez, creo que es pasionaria, ¿no? Entonces, Isidora tiene matices de Dolores, tiene matices de la pasionaria, ¿no? Es una niña, le llaman la niña del hierro, ¿no? Una niña que tiene una raza increíble, que sabe tirar de su hermano adelante a tope, que lleva la casa adelante porque su madre está en el lavadero de mineral y su aita está cargando, era minero, ¿no? Entonces, pues bueno, y a los 12 años, pues sabe ciertamente que tiene que ir de sirvienta, que era lo que solían hacer las niñas en aquella época. En el libro no se relata que las sirvientas solían ser más que sirvientas, ¿no? Porque yo creo que es un libro juvenil, pero es verdad que el miedo que tenían las niñas de esta edad era que pasaban a ser sirvientas para todo, ¿no? Del Señor, ¿no? Entonces, ella marcha a Sopuerta, a una casa de indianos, y bueno, pues ahí pues aprende un montón de cosas y tal, ¿no? En relación con los indianos, pues porque tienen... O sea, lo que cuenta es la vida, eso, que como a los 12 años, tanto Fidel, un como niño, Isidora, sí. cualquier niño, como una niña, se le acababa la infancia, se le acababa el poder disfrutar y ya tenían que traer jornal a casa. Eso es, y Yolanda, y normalmente era antes, ¿no? Mi abuelo Benigno, que nació en Cotorrio, tiene también matices de mi abuelo y tal, ese personaje, por encima nada más, simplemente 4 cositas. Base, sí. Yo creo que empezó a trabajar de pinche con 10 años, en el 11, en lo que era la Galdamesa, que venía desde lo que es ahora la vía Galdames para andar en bicicleta, y en el kilómetro 11 había un cargadero, ¿no? Que bajaban desde Fuente Maceo, bajaban desde el Alta Galdames, el Saúco, Alta San Juan y tal, bajaban el hierro y bueno, cargaban en el tren para llevarlo hasta Benedicta, hasta Sestao, entre Sestao y Portugalete, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que tiene matices reales, por supuesto, son las infancias de 2 niños, de un niño y de una niña que son Cuando pensaste en el libro, ¿te basaste ya en la pasionaria directamente? No, para nada, no. ¿Vino después? Vino después. En principio, yo escribí el libro teniendo en cuenta solo a un niño, Fidel. Solo que, me acuerdo que hice un viaje, bajé para Andalucía y pasé por La Mancha, por eso el libro, en los inicios de los capítulos parece como que es de Don Quijote, donde se narra cómo nace nuestro, donde no sé qué, de cómo transcurrieron, así son los títulos, y por eso es, sin más, haces una presentación del capítulo. Entonces, estando por allí me di cuenta, dije, no se puede editar un libro, actualmente no se puede editar un libro dedicado a un niño, hay que dedicárselo también a una niña, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer 2 vidas paralelas. Y entonces, pues bueno, nacieron tanto la vida de Fidel como la vida de Isidora. De todas formas, también, aunque la pasionaria la situamos siempre en Gallarta, vivió muchos años en Musquis. Claro, por supuesto. Casi, o sea, vecino Yo creo que, de Yolanda, tus padres o abuelos. Sí, por supuesto, me das pie para simplemente decir una cosa, ¿no? Que Meatzaldea somos un montón o zona minera somos un montón de pueblos, desde Galdames hasta Güeñes, pues pasando por el resto, ¿no? Teniendo también en cuenta Baracaldo y tal, ¿no? Como un pueblo grande, pero al fin y al cabo también, o el mismo Bilbao, ¿no? También tuvieron minas y mucha relación con el hierro, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a sentarnos y a ser conscientes de que tenemos que realizar actividades y llevar adelante actividades entre todos y todas, no cada uno por su cuenta. No, yo hago esto, no, ¿por qué no lo hacemos todos juntos? ¿No? Y yo creo que sería más fácil, ¿no? Y tendríamos muchísima más potencia. Es que además con la riqueza que hay en toda la comarca, si es que no acabaríamos de organizar hay una actividades. riqueza histórica ya desde la prehistoria, ¿no? Se sabe ciertamente que ya en el siglo II los romanos entraron aquí, estuvieron por todo el territorio de la península ibérica, por supuesto en Vizcaya también, entraron aquí y por lo menos comercializaron con los indígenas que vivían aquí, ¿no? Con las personas que vivían aquí, vaya. Sí. Autóctonos. Los autóctonos, sí, sí, es una manera de llamarles. ¿Cómo? ¿Pero qué comercializaban? Pues seguro que era el hierro, porque era la riqueza de aquí, tampoco hemos sido muy ricos en muchas cosas, ¿no? Entonces, está claro que fue el hierro. Entonces sabemos que el tema de la carrera del hierro, es decir, nuestra pertenencia al hierro, es milenario, ¿no? Pues utilicémoslo, porque... Sí, pero sin embargo, el hierro era nuestro, era de la comarca, pero solo a la hora de trabajarlo.
Ya. a la hora de que los vecinos se sintieran explotados. Sí, sí, en definitiva, sí. o sea, para riqueza para otros. Inicialmente sí que todo vizcaíno y todo encartado podía subir al monte y coger el hierro que necesitaba, ¿no? Pero luego, claro, cuando estas cosas cambian ya después de las guerras carlistas y tal, pues... Ya fue un negocio, la explotación. Fue el negocio, efectivamente, ya se negocia pues como si fueran empresas normales, entraron a saco los franceses, los belgas, los ingleses, y entonces pues, y también de aquí, familias aquí, autóctonas por supuesto, Sí. entonces pues bueno, ahí se reflejó pues la máxima pobreza, la persona que estaba entregando su vida y su sangre, porque muchísimos miles y miles murieron en accidentes, y la gente que estaba viviendo al otro lado de la ría, que eran los que se embolsaban el dinero y los que verdaderamente vivían como señoritos y como reinas, ¿no? Entonces, pues ahí se ve la diferencia, ¿no? Yo creo Pinilla, pues, o Blasco Ibáñez, o este tipo de narradores o bueno, de escritores lo han narrado de una manera espectacular. Yo creo que podemos ir a donde ellos, a sus palabras, a sus letras, a verlo, ¿no? Pero también en los textos que escribo yo, que son mucho más cercanos, mucho más... Yo creo que las lecturas... Más del alma. Sí, además del alma, yo creo en la lectura sencilla, es decir, si tú coges un libro y es un libro farragoso, un libro que te cuesta leer, yo lo dejo, a pesar de que sea un libro fantástico y que me han dicho verdaderas maravillas sobre él, yo lo abandono y cojo otra lectura, ¿no? Entonces, yo creo que tanto Rojos como Vidas de Hierro, Urdiñas Kovačić, o los otros libros que tengo, sobre todo infantiles y tal, son libros sencillos de leer y con los objetivos muy claros de qué es lo que quieren que Sí, y muy claro también lograr. aquí, eso es, a quién va dirigido, porque así como en el libro Rojos, no lo tenemos aquí, pero lo estuvimos leyendo, sí que se hablaba muchísimo de la lucha de clases, porque iba dirigido a un público adulto, claro. y de las penurias, y de... En este lo dejas caer, sí, pero no te centras en ello. No, para nada. En porque el último... parece que no es el objetivo. No es el objetivo. No es el objetivo. El objetivo es acercar cómo era la vida de los antiguos niños y cómo en esa vida sí que al final cómo se dieron cuenta de lo que suponía ser pobre, demasiadas obligaciones y muy pocos derechos. Nosotros tenemos que ser conscientes, o por lo menos uno de los objetivos del libro para cuando se lea por los adolescentes, tienen que ser conscientes que en la vida de hace 3-4 generaciones o de menos se han basado todos los derechos que tenemos ahora. O sea, si tenemos una buena alimentación es porque ellos trabajaron y ellas trabajaron a saco. Una de ellas, Dolores Ibarruri, pero muchos más, por supuesto. Si tenemos una buena sanidad, no es porque que también se está trabajando bien desde el momento, es porque antiguamente hubo un doctor Arelza y un montón de gente alrededor que fueron capaces de llevar adelante una sanidad inicial para esos mineros, ¿no? Si tenemos una buena educación, que yo creo es bastante buena la educación que tenemos en Euskadi, yo creo que es bastante buena, con sus defectos tal, pero es bastante buena, es porque se ha trabajado, pues, por esos profesores o maestros y maestras que había antiguamente y trabajaron, y si tenemos unos derechos sindicales es porque gente dio su vida, ¿no? Por ello, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta cómo vivieron, en qué condiciones vivieron hace 100 años y ver cómo vivimos nosotros ahora, con este bienestar increíble, y decir, joder, estar muy agradecidos. Pero ¿no? a nosotros que nos cuesta reconocer de alguna forma que la vida fue tan dura anteriormente, pues tú lo sabrás de tu Aitite, pues sí, vale, claro. más o menos todos conocemos lo que tuvieron que sufrir. Pero es que los chavales de ahora... Sí, estamos quizás hay demasiado, no sé... Los chavales de ahora son, bueno, vicio. La mayoría, sí, no quiero utilizar tampoco términos, pues... La mayoría de los críos y crías yo creo que son más majos que la leche, eso para empezar, yo creo que tenemos una sociedad maja, o sea, yo por lo menos llevo 27, 28 años dando clase y es verdad que hay de todo como la viña del Señor, sí, pero la antes mayoría son gente más maja que maja, o sea, son críos y crías más majas que la leche. O sea, cuando dices majos, que tienen valores. Sí, lo que se dice en nuestra zona, esa persona es una persona maja, que es una persona agradable, son críos, entre comillas, educados y tal, pero sí es verdad que se está perdiendo sobre todo el diálogo intergeneracional de una manera bestial, sobre todo por las maquinitas, los móviles, las pantallas y tal, y yo creo que hay que intentar primero ser conscientes del problema que tenemos ahí, una falta de diálogo en las familias, cenando, comiendo, tal, tenemos que tener siempre la televisión delante, no voy a tener vosotros una televisión, tampoco me voy a meter contra vosotros, ¿no? Pero me entiendes lo que quiero decir. Sí. Yo creo que hay que darle
muchísima más importancia al diálogo entre, antes nosotros de críos dialogábamos, o estábamos hablando siempre con las haitites, con la ama, no sé qué, tal, aprendíamos mil cosas de ellos porque se hablaba en las mesas, ¿no? Ahora no se habla en las mesas. Sí, pero es que antes también los niños tenían tiempo para jugar y ahora no lo tienen, para jugar en la calle, en grupo. Ha cambiado mucho, claro, antes yo me acuerdo que cuando jugábamos a fútbol o a tres navíos en el mar o a polis y cacos o al bote o a mil cosas, o a las canicas jugábamos en medio de la carretera, ¿no? Y pasaba un coche cada una hora cuando pasaba, ¿no? Claro, pero eso cuéntale ahora a tus hijos y te dicen... Ha cambiado mucho la sociedad. Pero yo creo que estamos en una sociedad en la cual sí que nos estamos olvidando mucho de la persona que vive al lado. Es decir, ese valor de la cercanía se ha perdido, o lo estamos perdiendo a marchas forzadas, y luego estamos en una sociedad basada nuestro ocio es un ocio en el cual tenemos que gastar dinero. Hay pocas familias que van al monte y llevan su bocadillo y se lo pasan súper bien y tal, ¿no? Y la bota vino, estamos basados en ir a centros comerciales y no sé qué, en gastar dinero. Sí. Y luego somos muy inmediatistas, nuestros niños y niñas son muy inmediatistas. Culo quiero, culo veo, culo quiero. Necesito esto o quiero esto, ya, ya, dámelo ya, no, joder. Yo creo que las cosas está bien conseguirlas y tal, pero ya hay un proceso en esa consecución, ¿no? Sí, eso está claro. Y volviendo al libro, ese tipo de ocio que existía antes, que era el de las romerías, de hecho aparece la romería de Poveña, el de la Magdalena, la cueva de la Magdalena y alguna otra, pues yo creo eran los momentos que tenían. Hay dos romerías, sobre todas, o no quiero quitar al Día del Pan, por cierto, el 24 en Galdames, o la romería del 31 de diciembre en La Rea, o la del primer sábado de septiembre en Illeta. Son romerías que casi nadie conoce y son romerías muy curiosas, ¿no? Bueno, hay en todos los... No me quiero olvidar de ninguna, pero hay dos sobre todo, ¿no? Yo creo que dos que son las más clásicas en la zona minera de Meatzaldea. Es la romería de la Cueva de la Magdalena, el 22 de julio, no me equivoco, el Día de la Magdalena, el 21 o 22, bueno, ahora se me va la fecha, que se suben caballos, tal. Sí, la Arboleda, muchos lo conocerán como la Arboleda, en las fiestas de la Arboleda. Sí, la iglesia, al ser la advocación de la iglesia de la Arboleda, ser la Magdalena, pues ese día se va a la Cueva de la Magdalena, Urayaga, y luego pues se hace ahí una misa y tal, en la cueva, y luego, bueno, en la ermita que hay en la cueva, y luego allí en el Prado de la Era, en Urayaga, pues donde estaba la cantina de Charlotte y tal, pues se hace ahí una fiesta con el acordeón y tal, pues como antiguamente, a mí me parece una pasada. Sí, unas fiestas y luego, por supuesto, la romería, que yo creo que es la romería más suprema que tenemos en la zona minera, que es la de Nuestra Señora del Socorro, el 8 de septiembre, ¿no? Que yo creo que es una maravilla y que hay que intentar volver a potenciarla como un lugar de encuentro. Se ha perdido, por ejemplo, la festividad del 8, por ejemplo, a nivel de Muskis, ¿no? Antes era festivo el día 8 de septiembre, ahora ya no lo es una pena, pero hay que potenciarlo. Yo no soy católico, pero yo creo que es un lugar de encuentro. Luego la gente puede ir a misa desde las 7 de la mañana, lo que fuera, pero yo creo que es un lugar de encuentro de la gente de la zona que es una maravilla. ¿Sigues acudiendo a la romería de Poveña, al Socorro? Marmitaco, sí. Se llenan las campas, sí. Es una maravilla, de verdad, es que es un lugar... Poveña es un lugar muy especial, pesquero, minero, un lugar muy nuestro. Una de las actividades, mira, que está sirviendo para recuperar el acto este de Poveña en 1890, que ahora se está por primera vez también, lo ha teatralizado también, aunque de otra forma. Hay una grandísima labor que se está haciendo de diferentes asociaciones, o Alén, Gurgusa, Museo Minero, a la gente nueva que ha nacido ahora de Burdinerría, en Trápaga, pero ante todos ellos, no quiero olvidar a Burnía y tal, yo creo que Trueba y Ricardo Santamaría están haciendo una labor espectacular de recuperación de documentación, de recuperación de sentimientos, de recuperación de personajes importantes de nuestra zona, no solo de la zona minera, sino de todo en Cartaciones. Una labor que a mí me parece, se me ponen los pelos de punta, me parece súper bonita. Pero sin olvidar lo que comentabas al principio, que me parece muy interesante, coordinar todas ellas. Claro. No porque ahora haya un busto de la Pasionaria, pues eso, en Muskis, ahora digo, pues esto lo organizo yo. Y el es una pena que no tengamos que nos falta un poquitín de empaque, pero también es verdad que la gente que trabajamos desde el punto de vista voluntario es muy difícil hacer eso, es muy complicado. Pero yo creo que desde el respeto mutuo y del intentar hacer actividades, aunque no sean todas, intentar hacer actividades un poquitín coordinadas y en común, yo creo que podemos hacer de nuestra zona una zona mucho más, además de vivible, mucho más visitable,
porque yo creo que el turismo va a empezar a subir aquí, está empezando a subir, sí, ¿no? es que es rica en contenidos temáticos. Es que no te puedes imaginar, a nivel histórico, medioambiental, es que es una pasada. Sí, pero sin embargo dices que desde un punto de vista voluntario es difícil. Pero ¿y qué sería de todas estas actividades si no hubiera voluntarios? Pues sería poquito, porque los al final ayuntamientos poco pueden hacer. Eso es, y dependerían de dinero y de una estructura muy dura. En cambio, con el voluntariado es más. Yo creo que nos tenemos que creer que nuestra zona es una zona súper bonita de vivir, muy castigada históricamente y tal, y todavía muy castigada también por las empresas actuales, sobre todo por las empresas químicas y tal, pero que tenemos una zona que es muy visitable. Y el libro lo enmarcamos también dentro de lo que estamos hablando, por supuesto, un poco es con, por supuesto. Con el esa libro faceta. es una parte de la historia, de nuestra historia. Yo creo que faltaba hacer algo para nuestra juventud, y este libro pues puede ser un detalle en esa falta que había, ¿no? No te olvidas tampoco del tema del matriarcado, subyace también, ¿eh? Por supuesto, porque al final... ¿Quién manejaba los dineros? Claro, los pocos que había, pues claro, la madre. ¿Quién manejaba los dineros y quién manejaba la casa, los animales, la huerta, un poquitín toda la vida la vida normal y cotidiana de la casa la llevaba la madre, claro, es así, es así. Sí, sí. Y cómo la dureza de un trabajo que a los 12 años tenía que empezar a ejecutarlo ya Fidel y el resto de los niños de aquella época. Pues sí, empezaba un trabajo además plagado de peligros, ¿no? O sea, lo primero que le dice el capataz cuando llega a la mina, que a la zona del 11, lo primero que hace es ponte una chapela, ponte una boina y te metes debajo unos helechos o unas cortezas. Helechas, no sé cómo decimos en encarnaciones, no me acuerdo ahora. Unos helechos o unos trozos de madera o lo que sea, para que no venga un cacho de mineral y te reviente la sesera, ¿no? Sí, la verdad es que el trabajo en la mina era un trabajo espeluznante, o sea, y encima las personas, muchísima gente que venía aquí, temporeros, y la gente que venía de fuera, nosotros somos, en nuestra zona somos mestizos, yo suelo decir que somos como las vacas, mestizos, ¿no? Como mixtos, ¿no? Un abuelo de no sé dónde, la abuela de no sé cuál, pero bueno, es así es, eso es incambiable, es una parte de nuestras características, ¿no? Entonces, pues es verdad que en la zona minera, pues bueno, pues tenemos que subsistir y tenemos que ser pues bueno, un poquitín como ese mestizaje que tenemos. Sí, ¿no? a mí lo que más pena me da cuando leo el libro es como una niña, en este caso Isidora, que podría ser cualquiera de aquella época, no podía seguir estudiando, que era lo que realmente quería. Sí, seguir estudiando y poder llegar a ser maestra. Como pasionaria quería ser maestra, pero cuando lleva un añito y medio en la escuela, pues se trunca el tema porque tiene su madre queda otra vez embarazada, entonces tenía que cuidar, claro, los mayores, más sobre todo si eran niñas, tenían que cuidar del resto de la prole, ¿no? Entonces, claro, se trunca su vida ahí, pero ella sigue leyendo. Su padre era uno de los sindicalistas de la zona en La Elvira, era una de las personas que no le daba miedo decir a los patrones y a los capataces que las condiciones de vida eran deplorables y que tenían que cambiar. Y entonces Isidora le tiene a su aita, a su padre, como en un pedestal, ¿no? Y entonces aprende, lo poco que aprende en la escuela a leer y escribir, al ser bastante avispada y tal, pues sigue yendo al centro social, allí había 10 o 12 libros, los lee, los relee, las octavillas de su aita también. Y cuando va a la casa de indianos de sirvienta, pues y los señores están durmiendo y tal, la siesta y tal, ella coge los libros de la biblioteca del señor, que era una biblioteca súper buena y no traída de América del Sur y tal, eran indianos. Sí, indianos. Entonces, pues bueno, pues hay libros sobre Simón Bolívar, sobre la historia de la liberación de los pueblos de allí, ¿no? Y entonces pues ella se fraguaba su revolución. Claro, lo mismo que a Dolores Ibarro y a Pasionaria se le fraguó un poquitín todo eso cuando se casó con Julián, que era socialista, era concejal en Musquis. Ella estaba trabajaba de sirvienta en la Arboleda, tiene ella su primer hija, pero luego bajan muy rápido a vivir a Musquis, a Somorrostro, van a la Rigada un ratito, unos meses, y luego ya viven en Villanueva, ¿no? Entonces ahí nacen pues, el resto de sus hijos, son 6 y tal, y Dolores utiliza el poco tiempo libre que tiene para ir a la biblioteca de Musquis y coger todos los textos que, cuando aquello, bueno, no es la biblioteca o era el centro socialista o tal, y recoger todos los libros y leerlos, y bueno, al final pues se hace comunista, ¿no? Pues o sea, realmente la Pasionaria donde se crió fue en Musquis. Bueno, yo creo que... En ese sentido, sí, en ese aspecto sí, a nivel político, a nivel público, sí, se puede decir que sí.
pero yo creo, vuelvo a decir, el tema de la comarca como tal, ¿no? Sí, el tema de Meatzaldea como un todo. Y bueno, yo siempre suelo decir que soy de Muskiz, ¿no? Pero sobre todo digo que soy de Meatzaldea. Sí, y la gente dice, ¿de dónde? ¿De Meatzaldea? Sí, la zona minera de Vizcaya. O sea, las mugas para ti, para Alberto, no existen. Yo creo que las mugas ciertamente habría que eliminarlas, ¿no? Porque la verdad es que dan más problemas de los que quitan, sinceramente. Y sobre todo habría que eliminarlas, y esto no viene a cuento para el tema minero ni mucho menos, para que la gente se pudiera mover por todo el mundo como le diera la gana, ¿no? Las mercancías se pueden mover de aquí para allá sin ningún problema, pero las personas cuando llegan a una muga, cuando llegan a una frontera tienen problemas para pasar, sobre todo la gente que más pobre es, ¿no? Todo el tema de refugiados y tal, ¿no? Sí que ves simbolismo, o similitudes, perdón, respecto a cómo vivía aquella gente de la vida actual de los refugiados, por ejemplo. Mira, en principio por la pérdida absoluta de derechos. Actualmente, fijaros la movida que ha tenido que haber a nivel de refugiados, que siguen pasando miles y miles diarios, solo que ya no salen en las pantallas de televisión diarias, ya no es noticia, pero siguen pasando. No tienen ningún tipo de derecho, ¿no? Cada vez tienen menos encima, porque hasta hace 2 o 3 meses tenían fronteras ciertamente abiertas, pero ahora cada vez están más cerradas, ¿no? Además cerradas a cal y canto, con estas verjas que son imposibles de pasar. Entonces, yo creo que la mayor similitud es, además de la pobreza, el tema de la pérdida de derechos. Derecho a una vivienda, el derecho a un lugar, derecho a un movimiento por el mundo. ¿Por qué no me dejan moverme por el mundo? Porque vengo de un sitio que soy mal querido, o derecho a una buena sanidad o a una buena educación. Yo creo que eso es una de las mayores similitudes que puede haber. Y para eso el Estado español es bastante malo, o sea, pues porque para conseguir este de refugiado... Sí, en general la Unión Europea. Sí, bueno, Alemania aunque es ahora más, no es noticia, pero abierta, bueno... pero bueno, sí. España para eso es bastante mala. Bueno, el libro termina, pero no termina. Yo le veo que va a haber una segunda parte. Vamos a ver, la idea, solo que estas cosas hay que madurarlas y tal, ¿no? La idea es hacer un cómic para niños y niñas más pequeños, de 6 a 8 años, para primeros lectores, que se suele decir. Entonces, bueno, pero eso llevará más tiempo y más trabajo porque yo escribo, yo no dibujo, yo tengo zarpas en las manos, entonces para eso sí que hay que contar con dibujantes. Ahí tienes a Chinchu Gilabert. Sí, a Chinchu Gilabert, que es el dibujante del libro. Es que tiene ilustraciones el libro. Sí, tiene ilustraciones. Bueno, pues Chinchu es un amigo, bueno, es encartado, es de aquí de las carreras y tal, y bueno, pues se dedica a dibujar y ahora que se acaba de jubilar. Y la verdad es que pues le comenté, oye, ¿podemos hacer unos dibujos y tal para este texto y tal? Y por supuesto me dijo que sí, y bueno, los dibujos son de él y están muy bien, y bueno, a mí me parece que ha quedado bastante bonito el libro, porque yo creo que hombre, el libro, lo importante es que lo abras y hable, ¿no? Y te diga cosas, ¿no? Pero que también sea bonito y que bueno, que sea estéticamente aceptable. Eso, tiene la estética, atrae y además, o sea, se lee muy bien y no solamente para digamos, el colectivo, el apartado de edad al que va destinado, sino para todos, ¿eh? Sí, yo creo que sí, para todos. Y luego también hubo una opción por hacerlo en castellano y en euskera, ¿no? Pues porque hay muy poco editado en euskera y pues, referente a este tema creo que nada. Y entonces, bueno, pues yo creo que el activar un poquitín esa parte de nuestra cultura, ¿no? Que es la cultura euskaldun, ¿no? Un poquito también de Alberto Vargas Jucol, es Maisu y además cuenta cuentos. Sí. ¿Más cuentacuentos que Maisu o más escritor? Porque esa es otra de las facetas que incorporamos a tu vida. Yo diría que un tercio, ¿no? A mí me gusta escribir, y me gusta escribir a diario, aunque sea en un papel, tomando un té en no sé dónde. Soy Maisu porque, además por vocacional, llevo un montón de años, ya lo he comentado antes, y me gusta. Además, este año pues, llevo un par de años trabajando en las carreras, en la Escuela Pública de Escarcha y Susi, y estoy encantado, ¿no? Encantado, me parece un sitio, un centro súper, no sé, además de cercano, un centro pues, muy agradable de trabajar, muy agradable, los críos son súper majos y tal. Y luego se cuenta cuentos. Disfrutar trabajando, vamos. Sí, disfrutar trabajando. A mí me encanta estar, me encanta. Yo soy tutor este año de un quinto de primaria y me encanta ir a clases, que voy encantado, sinceramente, es que si no lo diría. O sea, y luego pues también soy cuentacuentos, soy narrador y tal, y ahora tengo que ir a Recalde a
a contar unos cuentos y tal, y mañana seguir en Amurrio, y bueno, un montón de cosas. ¿Pero cuentos propios, cuentos de los demás? De todo un poco, sí. Hombre, sobre todo cuentos... yo trabajo sobre más de 100 cuentos preparados, según pues, el tema que me pidan, pues un poquitín, cada vez se trabaja más a la carta en esto de las narraciones, y cuentos propios y cuentos muy recogidos, pues tengo cuentos de Eduardo Galeano y tal, recogidos y luego muy cambiados para poderlo adecuar a los críos o a la gente más adulta también, o y tal, ¿no? Pero sí, bueno, también cuentos hechos por mí, sí. ¿El primer libro fue Rojos? Sí, bueno, el primer libro fue hace ya 10 años, fue Caminando por los Montes de Hierro, fue un libro que edité yo, eran recorridos medioambientales y tal, y también históricos por toda nuestra zona, y luego hago unas cuantas novelas infantiles, y luego ya Rojos, después otra novela infantil sobre un perro, una mascota que es abandonada en el monte y tal. Lucky, un perro suertudo, efectivamente. Y ahora Vidas de Hierro, Rojillos, Urdinazko Bizitzak. Y bueno, seguirá, supongo. ¿Lucky también en euskera, editado? No, solo está en castellano editado Lucky, sí, solo está editado en castellano. Es un tema más económico que otra cosa, o sea, al final editar un libro en 2 idiomas, porque yo soy euskaldun, pero tampoco tengo el nivel para poder traducir o para poder escribir en euskera, pues porque al final yo creo que lo que te sale dentro es el ama hizkuntza, es decir, el diálogo, lo que te viene de la familia, ¿no? Y nosotros aprendimos castellano, desgraciadamente solo castellano, entonces yo escribo en castellano nada más, no tengo algo escrito en euskera, pero muy poquito. Y entonces, pues bueno, hay que pagar un traductor para traducir el libro, luego hay que leerlo, releerlo, volverlo a pasar, tal. Es bastante más trabajo y bastante más dinero. Me estoy acordando ahora que el libro infantil, el de los cuentos Lucky, el perro suertudo, también tiene ilustraciones, tiene dibujos, pero no son de Chinchu. No son de Chinchu, son de Asier, no me digas ahora el apellido, no caigo, es uno de los ilustradores del Deia, el que hace la ilustración, la viñeta del Deia después de los partidos del Atleti, es de Asier. Sí, o sea, siempre las colaboraciones también están bien, ¿eh? Sí. Y luego los otros libros también tienen ilustraciones, pero bueno, de gente ya de ilustradores profesionales, bueno, Asier también lo es, de Dibujator, que es una empresa de un chico y una chica que fueron a Madrid porque aquí había poco trabajo y tal, pero bueno, también solemos contar con ellos, además dibujos ilustradores muy profesionales. Este libro acaba de salir a la venta prácticamente, pero sin embargo Rojos ya tiene unas cuantas ediciones, creo que ibas por la tercera edición. Sí, creo que está en la tercera edición. Y algún otro también. Sí, hay otro, el primero, Un Dumper en Apuros, que también está en euskera. Está en tercera o cuarta edición. Que ese también está destinado para el público infantil. Sí, para infantiles, de los 8 a los 11 años. En euskera sube un poquitín el tema, un poquitín, igual un añito más y tal, pero en principio de 8 a 12, 11, 8 a 12. Y sí, más que nada yo tengo un amigo uruguayo que dice, Alberto, hay que escribir todos los días, pero hay que escribir sobre todo para los niños y para las niñas, que son los que pueden cambiar este mundo, ¿no? Y entonces, pues bueno, a mí la verdad es que mi territorio es más bien el territorio de infante, ¿no? El territorio de los críos, ¿no? Sí, más el que conoces también. Sí, el que más conozco, el que más conozco. Y desde luego el que tiene razón tu amigo uruguayo, el que más posibilidades tiene. Sí. Nosotros ya, pues bueno, pues tenemos pocas ya. Sí, solo que yo creo que también tenemos muchas posibilidades de poder cambiar y dejar este mundo un poquitín mejor de lo que está, me parece a mí, ¿eh? Bueno, pero ahora que sí que nos hemos saturado con el tema del cambio climático, a ver si por lo menos también con este tema... Espero que no se pase de moda lo del tema del cambio climático, porque es un tema principal tiene que ser un tema principal de las agendas de los gobiernos, ¿eh? Pero no solo de los gobiernos, sino de nosotros, cada uno de nosotros y nosotras en casa, con el gasto del agua, un gasto más eficiente de la energía, bueno, un montón de cosas que se pueden hacer, un menor gasto de los coches, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. La naturaleza es muy importante para Alberto. Ten en cuenta que somos parte de la naturaleza, no se nos puede olvidar eso, y que no somos necesarios para la naturaleza. En cuanto la naturaleza crea que el ser humano no es necesario, lo eliminará, como ha eliminado otras especies, entonces hay que andar con cuidado con la naturaleza, pero cuidándola. El cuidado que tenemos que hacerle es cuidarla. Pues ahí tenemos a Fidel, tenemos a Isidora, que nacen en el libro, nacen en Rojillos, que cumplen sus 12 años, que ya la infancia se les termina pues a esa edad tan temprana, para incorporarse como pincha la mina en el caso de Fidel y como sirvienta en una casa de ricos en el caso de Isidora. Y luego, pues en sucesivos, ¿no?, conoceremos un poco más su adolescencia.
Espero que sí, poco a poco todo se andará, como decía aquel, ¿no? Eso decía mucho mi abuela, todo se andará. Todo se andará, pero ilusión no te falta, ¿no? No, por supuesto, y ganas tampoco. Pues que sepas que aquí tienes un hueco. Muchas gracias. Cuando continúe la historia de Rojillo, o cuando nos puedas presentar esos cómics también con contenidos que tienes, por lo menos que los tienes en la cabeza. Pues es que recasco, Yolanda. Suri, es que recasco. Bye, agur. Nos despedimos también de ustedes, les damos las gracias. Mañana también tenemos una cita. Mañana hablaremos de euskera y hablaremos de cultura. ¿Con quién? Con Lorea Bilbao, que es la diputada de Cultura y Euskera. Hasta entonces, Gabón.